Bienvenidos a nuestro viaje a la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Nacido en 1756 en Salzburgo, un vibrante centro cultural en el corazón de Austria, Mozart fue uno de los compositores más prodigiosos e influyentes de la época clásica. Su música continúa encantando e inspirando a oyentes de todo el mundo, siglos después de su prematura muerte. Nuestra exploración nos llevará no solo a través de su extensa obra musical, sino también a la intrincada red de experiencias y relaciones que dieron forma a su extraordinaria vida. Mozart fue un niño prodigio y demostró un talento musical extraordinario desde una tierna edad. Su padre, Leopold Mozart, reconoció el potencial de su hijo y le proporcionó una formación musical integral. A la edad de 5 años, Mozart ya componía música y, poco después, dominaba el piano y el violín. Su prodigioso talento y su notable memoria asombraron a todos. Cuando era niño, Mozart disfrutaba dominando el centro de atención y captando la admiración del público. Una de sus primeras actuaciones públicas tuvo lugar en diciembre de 1762, cuando tenía 7 años. Esta actuación tuvo lugar en el Palacio Imperial de Viena, donde no solo tocó el teclado y el violín con asombrosa habilidad, sino que también dominó el arte de la alegría, e incluso obtuvo un título que le convenía bien, el pequeño mago. A medida que la carrera de Mozart comenzó a moldearse y evolucionar, abandonó el nido familiar y se embarcó en extensos viajes por toda Europa. Los viajes a ciudades como París, Mannheim y Múnich ampliaron significativamente su visión y enriquecieron su música. Sin ninguna educación formal, absorbió una gran cantidad de estilos musicales diversos que influyeron profundamente en sus composiciones. Después de su regreso de estos viajes, Mozart buscó independencia financiera y reconocimiento artístico, con la esperanza de servir como músico y compositor independiente. Sin embargo, a pesar de sus diligentes esfuerzos, sufrió graves dificultades financieras, en gran medida precipitadas por su exceso en hábitos de vida extravagantes. Si bien nos centramos en los capítulos dolorosos de la vida de Mozart, no podemos pasar por alto las enfermedades recurrentes que debilitaron su constitución. A lo largo de su vida, estuvo plagado de constantes problemas de salud, y su sistema inmunológico quedó intrínsecamente debilitado al crecer en un entorno urbano insalubre. Su debilidad se hizo aún más pronunciada en los años anteriores a su prematura muerte. Entretejidas con las luchas profesionales y los desafíos personales de Mozart, encontramos anécdotas notablemente interesantes y menos conocidas. Por ejemplo, ¿sabías que era un amante de los juegos y un ávido jugador de billar? Le gustaba especialmente apostar en billar y, a menudo, realizaba apuestas amistosas para respaldar su destreza deportiva. En retrospectiva, este fue un pasatiempo bastante costoso. Por otra parte, la fascinación de Mozart por la astrología merece reconocimiento. Sus intentos de predecir el futuro y comprender su lugar en el cosmos dieron un sabor significativo a su música. En una de sus composiciones, David de Penitente, Mozart incluso incorporó una pieza titulada Elohim Sabaoth en homenaje al poder del todopoderoso creador, otra visión más de su fascinación por el discurso existencial. Avanzando en nuestra exploración, no se puede pasar por alto la historia detrás del dominio de Mozart sobre la ópera. Su brillante repertorio operístico cuenta con una combinación única de drama y música con diversas infusiones, que resuena con los distintos elementos de los aficionados a la ópera, y el deleite de los amantes de la música por igual. Hoy en día, muchos clasifican sus contribuciones a la literatura operística entre las más significativas e influyentes en la historia de esta forma de arte. Las profundas profundidades creativas del genio de Mozart también se extendieron al ámbito de la composición. Un ejemplo de ello, su repertorio de música de cámara. La inconfundible voz de Mozart en la música de cámara es un rico tapiz multidimensional tejido a través de obras como los cuartetos maduros, consideradas obras maestras del género por la mayoría de los musicólogos. La retrospectiva a menudo nos ayuda a comprender cómo los artistas célebres y generosamente cargados de genio a menudo son subestimados durante su vida. Esa era la difícil situación de Mozart. A pesar de sus incansables esfuerzos y sus destacadas representaciones, solo logró en parte evadir las garras invisibles de la pobreza y la incertidumbre financiera. En cuanto a su vida familiar, hay, nuevamente, varios relatos interesantes. Una de las historias más inquietantes se centra en el nacimiento prematuro y la muerte de su hijo, Carl Thomas. Esta pérdida insoportable tuvo un grave costo emocional para Mozart, un padre profundo y amoroso, y dejó un vacío palpable en su vida. En 1790, la salud de Mozart comenzó a deteriorarse rápidamente. Luchó por cumplir con sus compromisos. A pesar de su estado debilitado, sus deudas inminentes y la abrumadora carga de sus obras incompletas, se esforzó por terminar su Requiem. Desgraciadamente, esta obra quedó inconclusa en el momento de su repentino e impactante fallecimiento en diciembre de 1791. La causa de la muerte de Mozart ha sido, y sigue siendo, un tema de intensa especulación y debate. Mientras algunos sugieren que la enfermedad, probablemente una infección estreptocócica, se cobró la vida, otros sostienen que podría haber sido envenenado. Aunque la exposición prolongada a un lugar de trabajo tóxico podría debilitar su salud, esta última teoría solo puede plantearse como una mera hipótesis. Poco después de su muerte, la notable obra de Mozart cayó en el olvido durante varios años.
Con el tiempo, su música experimentó un merecido resurgimiento durante el siglo XIX, cuando el movimiento romántico brilló sobre su prodigioso talento. Hoy en día, una lista notable de sus composiciones continúa llenando las salas de conciertos, y cautivando al público de todo el mundo. El genio musical de Mozart y sus composiciones con visión de futuro siguen siendo tan impresionantes ahora como lo fueron durante sus años de vida. Al recordar su vida, obtenemos no solo una mayor comprensión de los profundos dones que le otorgó a la humanidad, sino también una visión íntima del temperamento, y las pruebas de uno de los íconos musicales más preciados de la historia. Retrocediendo nuestra narrativa, vale la pena apreciar el notable crecimiento del papel de Mozart como profesor de música. Sus fascinantes historias sobre la tutoría de los hijos de los privilegiados y, a menudo, sobrepasando a sus contemporáneos más ricos en ganancias, subrayan esta dimensión no acreditada del virtuoso. Sin embargo, a pesar del respeto que obtuvo como educador, siguió insatisfecho y anhelaba un puesto destacado en una corte imperial. Otro dominio intrigante de la vida de Mozart fue su participación en la masonería. Fue iniciado en la masonería en 1784 y estaba sinceramente comprometido con sus principios. Este complemento impregnó su música con capas más profundas de significado, un aura espiritual que incitaba a un nivel diferente de conciencia en los oyentes devotos. Un ángulo esclarecedor para explorar la vida de Mozart es diseccionar sus cartas. Escribió más de 600 cartas que narran las minucias de su vida, sus emociones y sus procesos creativos. Estos escritos son mucho más que meras sátiras biográficas. A través de ellos, nos encontramos cara a cara con el alma de un genio torturado, afligido por la mala salud y la lucha perpetua por la estabilidad financiera, pero caminando sobre las alas de su destacada destreza musical. Explorando la intrigante combinación de humildad y grandeza consciente de sí mismo en Mozart, encontramos un aspecto humano que completa la enormidad de su genio musical. Su incansable compromiso con la música, su capacidad para transformar las adversidades en maravillas musicales, y su visión pragmática de su lugar en el mundo lo distinguen como un faro de inspiración. A medida que profundizamos en nuestra narrativa, encontramos la profunda huella del padre de Mozart en su música. Si bien Leopold jugó un papel decisivo en perfeccionar el talento del joven Mozart, su relación, especialmente durante sus viajes con su padre, probablemente se tensó con el paso de los años. Esta verdad contiene importantes antenas para nuestra comprensión de Mozart como persona, más allá del aura de Mozart, el fenómeno musical. Mozart se casó con Constance Weber en 1782, y su vida conyugal podría no haber sido tan feliz como parece a primera vista. Estaba preocupado por actuaciones regulares, en constante movimiento y luchando contra la inestabilidad financiera. Esto dejó a Constance en gran medida responsable del bienestar económico de la familia, profundizando sus preocupaciones monetarias. Es indispensable no pasar por alto el sentido del humor de Mozart, que se manifiesta en diversos aspectos de su vida, incluidas sus cartas personales y sus composiciones. Juguetón y espontáneo por naturaleza, inyectó un tipo único de humor en su música, ingenioso, irónico y, a veces, maravillosamente obsceno. Teniendo en cuenta la influencia de la masonería en la vida y obra de Mozart, descifrar sus implicaciones en su ópera más célebre, La flauta mágica, resulta aún más fascinante. Esta influyente ópera, estrenada menos de 3 meses antes de su prematura muerte, presenta una compleja red de simbolismo masónico e ideales de la Ilustración, entretejidos en una narrativa fascinante con música sublime. Quizás el aspecto más asombroso de la vida de Mozart sea su increíble producción de aproximadamente 600 obras en su corta vida de solo 35 años. Sus obras abarcan todos los géneros de su época, desde sinfonías, óperas y cuartetos de cuerda hasta conciertos, música de cámara y composiciones para piano. El desarrollo temático de la música de Mozart es fenomenal. Su música no solo es técnicamente brillante sino también muy expresiva, cargada de emociones y cavilaciones humanas. A menudo captura la esencia de la era de la Ilustración, una embriagadora mezcla de racionalidad, emoción, libertad y la lucha constante por un mundo mejor. Al cerrar nuestra narración, será demasiado simplista describir el legado de Mozart únicamente en términos de sus duraderas colecciones de composiciones. Su contribución también debe evaluarse en el contexto del profundo impacto que tuvo en la evolución de la música occidental. Al tender puentes desde el estilo de la Iglesia barroca hasta la gracia y profundidad del clasicismo vienés, allanó el camino para la vibrante cultura musical de la era romántica que sucedió a su tiempo. En esencia, fue el modelo que los diversos modismos musicales sucesivos imitaron y ampliaron, aunque a su manera única. Inextricablemente entrelazadas con sus contribuciones musicales están las dimensiones multifacéticas de su vida, su comportamiento intrépido frente a las adversidades, su personalidad atractiva, su comprensión intuitiva de la naturaleza humana, y sus incesantes actividades para hacer de la música un medio para la iluminación y la mejora social. Su legado continúa inspirando a innumerables líderes musicales, oyentes y profesionales de todo el mundo, proporcionando un faro atemporal que invoca mucho más que simples cálidos sentimientos de nostalgia por el pasado. La vida de Mozart fluye y refluye en magnífica armonía con esos complejos momentos destacados de la historia.
La nostalgia melancólica por el esplendor y la grandeza de una época desapareció en las nieblas del pasado, no sin encender las chispas de renovación en las cenizas humeantes de sus ruinas. Y dentro de estas ruinas, la imponente figura de Wolfgang Amadeus Mozart sirve como un símbolo portentoso del espíritu humano insaciable y de una determinación indomable. Al finalizar nuestra exploración, no podemos evitar maravillarnos ante el atractivo perdurable de la música de Mozart, un testimonio de su profunda comprensión del espíritu humano, y su infinita capacidad tanto de alegría como de tristeza, expresada a través del lenguaje universal de la melodía y armonía. Únase a nosotros en nuestro próximo vídeo donde descubrimos una obra maestra de ópera, La flauta mágica. Ocultos en medio de las páginas de la historia, captamos un claro reflejo de la formidable música de Mozart, que se filtra a través de las grietas del tiempo para acariciar los sentidos de todos. Un maestro del más alto nivel, Wolfgang Amadeus Mozart, en su breve existencia, encendió las llamas de la inspiración en las generaciones venideras, estableciendo nuevos estándares de articulación, expresividad e intensidad en la música.